Buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. ¡Pam! Continuamos con la historia de los infiernos, una revisión del origen, de dónde eso viene, que es tan creativo en el ser humano. De nuevo recuerdo que para que esto exista era necesario entender la creencia de una vida después de la muerte y luego que existiesen leyes como el Código de Hammurabi que daban a la sociedad una manera de entenderse, de comunicarse y de relacionarse, y que a la vez estaban asociadas con esa creencia de después de la muerte. O sea, servía una doble vía y que siempre han estado interpretadas por el ser humano. Muchas veces el ser humano tiene esa facultad fantástica de apoderarse, y lo digo bien, porque depende si eso lo utilizas para amor, para poder o para otras cosas, de apoderarse del emisario divino que puede ser que exista, seguramente existe, y que se hace intérprete de ellos y nos lo cuenta a los demás, y que cuando es amor está bien, porque es libertad, y cuando es poder está muy mal, porque es un desastre. Hoy continuamos de nuevo con la India. El título es La India, el infierno periódico y el alternativo. Ya hablé hace poquito de la India védica, el origen del infierno y cómo lo veía, pero vamos a entrar ya, porque vamos recorriendo del pasado hasta que lleguemos hasta el siglo XX, vamos a llegar a lo que son los infiernos. El infierno mental ha existido siempre. Lo que ocurre es que desde, yo creo, 1950 por ahí, es cuando empezamos a ser conscientes de los infiernos mentales, sobre todo a través de la psiquiatría y de la psicología. Por esta misma época, no en la de ahora, sino hace muchísimos años, aparece una tercera variante del infierno provisional en la religión hinduista. Esta concepción, más compleja aún que el zoroastrismo, que es de Irán, se establece lentamente a partir de finales del primer milenio, ya tenéis la fecha, 1000 antes de nuestra era, por medio de los himnos del Rig Veda y el Atharva Veda, después los textos de los Brahmana y por fin la obra del reformador Shankara en el siglo VIII, empezamos a tener más información acerca de los infiernos. El hinduismo es una amalgama de mitos y de creencias sin verdadera cohesión ni unidad, sin fundador, sin dogma, sin cuerpo doctrinal ortodoxo, con un conjunto de prácticas y de temas dominantes transmitidos por la casta de los brahmanes. Ya os podéis quedar con la palabrita que importa aquí, la casta. Luego ya me contáis la película que queráis. Pero bueno, está bien. Este conjunto reúne estratos sucesivos de creencias acumulados y yuxtapuestos, es decir, mezclados. La idea de la transmisión de la idea de la transmigración de las almas, la samsara, cadena de reencarnaciones continuas en un nuevo cuerpo, es la creencia dominante, pero no excluye la vieja creencia en una morada subterránea para todos los dobles de los difuntos, donde gozan de una vida fantasmal, ni la distinción entre una estancia dichosa en el paraíso y una estancia desventurada en el infierno, ni siquiera la posibilidad de un paso directo al cielo por medio de la incineración. Reencarnación, estancia en los infiernos, acceso al paraíso o al infierno de sufrimientos, los tres destinos coexisten por más contradictorios que parezcan. No obstante, si excluimos la idea de los infiernos para todos, que aparece sobre todo en el periodo más antiguo, existen elementos comunes entre la primera y la tercera eventualidad. ¿No es la reencarnación un proceso infernal? Según el autor Michel Hulin, hay un mecanismo implacable y esclavizante del que se trata de huir. El ideal es alcanzar el nirvana, unirse a los dioses renunciando al deseo de vivir y poner así fin a toda actividad de la persona. El deseo de vivir se entiende como dolor. El individuo, cuyos componentes se mantienen unidos por la acción, se disuelve poco a poco por medio de la inacción, disolución que se completa con la muerte, que es para él una liberación. Ya no hay individualidad para volver a dar la unidad a una persona nueva. Los demás, por el contrario, cediendo a la ilusión de que se puede lograr mayor dicha por medio de la acción, mantienen su individualidad y se condenan ellos mismos a la reencarnación por su deseo de vivir, es decir, el apego y el ego.
Pero esta vida no es más que decepción y sufrimiento. Es un verdadero infierno terrestre al que nos condenamos nosotros mismos. Hay un segundo punto común entre el infierno del más allá y la reencarnación. Ninguno de ellos procede de un juicio, sino que dimanan de nuestra propia elección, de una mezcla de ilusiones maya y de malas acciones deliberadas. De hecho, no son más que un asiento por partida doble. En ambos casos, la suerte desventurada se debe al hecho del aferrarse al yo, a la obstinación en el egoísmo que empuja al individuo a ir constantemente tras los sueños de gloria y de riqueza. Este, encerrado en sí mismo, aunque vinculado a todos aquellos que van tras la misma cosa, la misma quimera, perpetúa su propia perdición, sus continuas decepciones, sin que haya necesidad de condenarle. De igual modo, en el infierno, tal como lo describen ciertas visiones de los brahmana, hay quienes se ven torturados por sus propias acciones malas, de forma simbólica, sobre todo por no haber respetado los ritos. Los ritos son importantes, sobre todo los funerarios, porque su observación determina, acordaros de Egipto, la importancia de los ritos funerarios. La parte chuli, era que cuando acababas en el mundo egipcio, todos éramos iguales en el más allá, pero resulta que había una condición previa en el mundo material que era cumplir los ritos. Y si no se cumplen los ritos a los que tenían acceso, sobre todo la gente acaudalada, pues no llegabas como tenías que llegar. Con lo cual, trampita, aquí vuelven a aparecer los ritos funerarios, porque su observación determina la naturaleza de cuerpo que tomará el difunto en el más allá. O sea, que importa un carajo lo que hayas hecho en la vida, pero si resulta que en la hora de la muerte el rito funerario no se cumple, las cagat, como dice aquel. No observarlos equivale a condenarse a sí mismo a convertirse en una sombra miserable. Por cierto, en esto de los ritos funerarios vamos a meter algo más, para no ser tan neuronales. Si lo entendemos como el ejercicio de rito, cumplimiento de esta fase, ahí podemos acabar en el comentario que he hecho. Pero, si recordáis el libro tibetano de los muertos, hay un rito, que no lo llaman rito, pero hay una guía, más que rito, donde se le está hablando al difunto de cosas que se pueden encontrar desde el momento en el que está falleciendo hasta que después haya fallecido, porque se le sigue hablando. Eso es otra cosa. Eso es una guía, y esa guía está accesible a todos. No observarlos equivale a condenarse a sí mismo, a convertirse en una sombra miserable, un preta, merodeando cerca de la morada de los vivos. Los demás están dotados de un cuerpo sutil, pequeño, capaz de tener sensaciones. El malo, revestido de este cuerpo de tormentos, desciende a la velocidad del viento hacia el reino del Yama, el dios de los muertos. Atraviesa a marcha rápida marismas y desiertos cálidos y helados y después el repugnante río Baitarana, mezcla de sangre, de pus y de orina. Como veis, es que nos encanta. Cuando nos ponemos a tirar leña somos unos campeones. Pus, orina, sangre. Entonces llega a Citragupta, con su registro, donde están anotadas todas sus buenas y malas acciones. Si estas últimas prevalecen sobre las primeras, el difunto va indefectiblemente al infierno, que se conoce como el Naraka. En este lugar, de una extraordinaria complejidad, hay un tipo de suplicio para cada falta. Según su gravedad, algunos textos hablan de muchas decenas de millones de infiernos particulares, cada vez más profundos y terribles. Los Purana distinguen 7 infiernos principales, cada uno de ellos con sus infiernos secundarios. Partiendo del infierno superior y descendiendo hacia las profundidades, se hallan sucesivamente. Atentos, importante. La Divina Comedia, Dante Alighieri. Los niveles de los infiernos. Los Purana definen 7 infiernos y además subinfiernos. Esto es para que veáis viendo, asociando cómo desde el pasado vamos trayendo cosas y luego componiéndolas en base a lo que nosotros pensamos en nuestras culturas, compartiendo muchísimas cosas. Tipos de infierno. El Raurava, aullador. En él los pecados tienen que los pecadores tienen que caminar sobre carbones ardiendo. El Maharurava, gran aullador. Este es gran aullador, el otro era aullador. Está tapizado de cobre
al rojo blanco. El Tamizra, tenebroso, en él reina un frío tan espantoso que los huesos se quiebran y la médula y la sangre salen del cuerpo. El Nicrintana, despiece, en él los condenados atados a una torre de alfarero quedan cortados para dar, bueno, ya sabéis. El Apratisa, sin apoyo, en él se descuartiza el condenado, si es que no tenemos fin. El Asipatravana, bosque de las hojas de espadas. El condenado se halla en un bosque cuyos árboles, sacudidos por el viento, hacen caer sobre él hojas aceradas que le cortan por doquier. Cae sobre ascuas y unos perros feroces lo desgarran. El Talpatacumbla, calderas ardientes. Ir viendo ya asociaciones para que luego cuando lleguemos al cristianismo, al catolicismo, la caldera, el frío, el demonio, el fuego, si es que ya vienen de aquí, calderas ardientes. El condenado queda sumergido en una especie de aceite hirviendo y de pedazos de hierro. Los hombres dan prueba de una imaginación inagotable en la invención de suplicios destinados a castigar sus propias faltas, pero jamás se había dado tal profusión y tal refinamiento. Aquí, miles de torturas adicionales describen la suerte de cada tipo de pecador: despedazados, descuartizados, aplastados, atravesados, devorados, mordidos, abrasados, congelados, lo que queráis. Sin embargo, la estancia en el infierno es provisional, incluso para los peores facinerosos. Si la duración de los sufrimientos varía según la intensidad de las faltas, terminada la purificación, hay que volver a la tierra y recomenzar el ciclo de las reencarnaciones. Cuanto peor se ha sido en la vida anterior, más tiempo se permanece en el infierno, mayor es el rigor en él y más baja es la condición que se adquiere en la próxima reencarnación, incluso a veces hasta el extremo de convertirse en gusano o planta, o sea, involucionar. De nuevo, no perder de vista, estos son hombres como nosotros, que puede ser que hayan tenido visiones, que están definiendo los estados. Todos o mucha gente hemos tenido visiones de todo tipo, apariciones, visiones, lo que tú quieras. Pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto en libertad y salimos en libertad, lo que tenemos es a gente interpretando, bien o mal me da lo mismo, estas cosas que os surgen en el más allá y que luego nos las sueltan, creando un estado de parálisis total. Y uno puede decir, bueno, y si aquel Pepito de los Palotes de hace 2000 años dijo eso, ¿por qué no voy a decir yo lo mismo? O otras cosas que se me ocurran. Importante. En este caso, he acabado en el convertirse en gusano o en planta. En este caso será mucho más difícil hacer el bien y acercarse al nirvana. El individuo, atrapado en la espiral de la maldad, tiene cada vez menos oportunidades de escapar de él, aunque conserve siempre una chispa de divino, el karmán. El mal llama al mal. A una mala vida le sigue un infierno y después una reencarnación en una condición inferior, con lo que se favorece una existencia de mayor maldad, seguida a su vez de un infierno más largo y riguroso, y así sucesivamente. Esta es una visión pesimista de un destino trágico, de donde jamás se excluye totalmente la esperanza, y donde el hombre no puede contar más que con sus propias fuerzas para salir del mal. Así pues, infierno terrestre e infierno subterráneo se complementan en una alternativa sin fin. El budismo recoge estas ideas aceptando quizá la importancia del juicio antes de cada reencarnación. En el Tíbet, por ejemplo, un juez sostiene un espejo en el que se reflejan todas las acciones de la vida, y donde no cabe la mentira. Un demonio negro, amontonado en el plato de una balanza de guijarros negros que simbolizan las malas acciones, y un dios blanco deposita guijarros blancos sobre el otro plato. A ver, acabo de leer, esto es de los budistas, si nos metemos ahí, ¿por qué el demonio negro? ¿Por qué el blanco? Entraríamos ya en la risa total, y eso no lo saltamos. El resultado determina la reencarnación, que puede realizarse en una de las 6 vías o gati: Dios, hombre, titán, finado o preta, condenado o animal. Aquí la reencarnación como condenado representa una nueva vía para que se sitúa en la cadena de transmigración de las almas. El infierno está incluido, en cierto modo, en la sucesión de las existencias. Depende de cada uno el ir a él, pero también el abandonarlo.
En él se padecen los malos tratos habituales, con 18 modalidades de calor y de frío, 18. Allí el condenado es apaleado por los demonios, tal como muestra un bajorrelieve del templo de Angkor, pero no hay estancia definitiva en el infierno. Otras civilizaciones extremo-orientales adoptaron este tema o esquema, pero con variantes. En el Japón, por ejemplo, un juez inscribe el acta de acusación en un cartel, mientras que otro despliega un rollo donde están anotadas todas las acciones de su vida. Entre ellas se hallan también los pensamientos. En los 9 infiernos del frío y de fuego, los condenados se matan entre ellos. Son devorados por serpientes, aplastados, ahogados. En China, los 9 infiernos cuentan con el mismo género de atrocidades, pero los medios letrados o los medio letrados se muestran mucho más circunspectos respecto del más allá. Hacia el año 600 a.C., Lao Tse se contenta con declarar: quien se une al Tao, éste le recibe en su seno. Quien se une a la virtud le recibe. Quien se une al mal, el mal le recibe. El sabio dice que quien no conoce lo eterno va hacia la perdición, sin precisar en qué consiste esta perdición. En cuanto a Confucio, comienzo del siglo V a.C., su pensamiento parece excluir cualquier clase de supervivencia. La verdadera inmortalidad reside en el recuerdo que los hombres guardan de nuestras acciones virtuosas. El castigo por las malas acciones es exclusivamente terrestre y social. Confucio es un Maquiavelo de la época. Os envío un abrazo. El próximo capítulo en este descubrimiento de el origen de los infiernos nos va a llevar a Grecia y a Roma. Que tengáis un excelente día. Chao.